En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y colinas sombrías, había un antiguo cementerio que había caído en el olvido. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y las sombras de los árboles se alargaban como dedos huesudos sobre las tumbas. Los habitantes del pueblo evitaban ese lugar, susurrando historias de almas en pena y maldiciones que acechaban a quienes se atrevían a entrar. Una noche de otoño, un grupo de amigos decidió desafiar las advertencias de los ancianos del pueblo. Eran jóvenes, llenos de valentía y curiosidad, y querían explorar el cementerio para demostrar que no había nada que temer. Entre ellos estaba Clara, una chica de cabello oscuro y ojos brillantes, que siempre había sentido una extraña atracción por lo desconocido. Al llegar al cementerio, la luna llena iluminaba el lugar con una luz espectral. Las risas de los amigos resonaban en la oscuridad, pero a medida que se adentraban más en el cementerio, el ambiente se tornaba más pesado. Las sombras parecían moverse, y un viento helado soplaba entre las lápidas, como si el lugar estuviera vivo. Mientras exploraban, Clara se detuvo frente a una tumba que destacaba entre las demás. La lápida estaba rota, con fragmentos de piedra esparcidos por el suelo. El nombre grabado en la piedra era Isabel de la Cruz, y la fecha de su muerte databa de más de un siglo atrás. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Se agachó y tocó la lápida rota. En ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire, como si el mismo cementerio estuviera protestando. Los amigos se miraron, aterrados, y el ambiente se volvió opresivo. Clara, sin embargo, no podía apartar la mirada de la tumba. Algo en su interior la impulsaba a seguir tocando la piedra, a desenterrar los secretos que yacían bajo ella. De repente, el suelo tembló y una grieta se abrió a sus pies. Los amigos retrocedieron, pero Clara, atrapada en un trance, se inclinó más cerca. De la grieta emergió una sombra oscura, una figura espectral que parecía estar formada por la misma oscuridad. Los ojos de la figura brillaban con una luz roja intensa, y su voz resonó en la mente de Clara, susurrando palabras que no podía entender. Los amigos, aterrados, intentaron arrastrar a Clara lejos de la tumba, pero ella estaba paralizada, atrapada en un mundo de visiones y ecos del pasado. La figura comenzó a elevarse, y con ella, un viento helado que arrastró hojas y tierra, creando un torbellino de caos a su alrededor. Las risas se convirtieron en gritos de terror mientras la sombra se alzaba, tomando forma humana, pero con un aura de maldad que helaba la sangre. «Has despertado a Isabel», dijo la figura con una voz que resonaba como un eco en el abismo. «Ella no está en paz, y ahora tú tampoco lo estarás». Los amigos, en un intento desesperado por salvar a Clara, comenzaron a retroceder, pero el cementerio parecía haber cobrado vida. Las lápidas se movían, y las sombras se alargaban, atrapándolos en un laberinto de terror. Clara, aún en trance, comenzó a murmurar palabras en un idioma antiguo, como si estuviera invocando algo más allá de la comprensión humana. De repente, el aire se volvió denso y pesado, y una risa macabra resonó en el aire. Las sombras comenzaron a tomar forma, manifestándose como figuras espectrales que danzaban alrededor de los amigos, susurrando secretos oscuros y promesas de sufrimiento. Cada uno de ellos sintió un frío penetrante en sus corazones, como si la muerte misma estuviera acechando. «¿Qué has hecho, Clara?», gritó uno de sus amigos, mientras intentaban encontrar una salida. «¡Despierta! Tienes que salir de ahí». Pero Clara estaba atrapada en un mundo de pesadilla, y la figura de Isabel se acercaba cada vez más, extendiendo su mano hacia ella. La sombra parecía alimentarse del miedo de los amigos, y cada grito solo la hacía más fuerte. Las visiones de Clara se tornaron en recuerdos de dolor y sufrimiento, de una vida marcada por la traición y la venganza. Mientras tanto, el cementerio se transformaba en un lugar de horror. Las tumbas comenzaron a abrirse, y los muertos parecían levantarse de sus lechos, atraídos por la energía oscura que emanaba de la tumba rota. Los amigos, paralizados por el terror, observaron cómo figuras espectrales emergían de la tierra, sus rostros descompuestos y sus ojos vacíos, reflejando el sufrimiento de aquellos que habían sido olvidados. El aire se llenó de un hedor a putrefacción, y el sonido de cadenas arrastrándose resonaba en la oscuridad. «Clara, vuelve», gritó Javier, uno de los amigos, mientras intentaba acercarse a ella. Pero cada paso que daba parecía ser un esfuerzo en vano, como si el suelo se resistiera a su avance. Las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su desesperación, y el eco de sus risas resonaba en sus oídos, llenándolos de un pánico indescriptible. Clara, aún atrapada en su trance, comenzó a hablar en un tono bajo y monótono, como si estuviera canalizando a Isabel. «La traición, la venganza, no hay paz para los que han sido olvidados», murmuró, mientras la figura espectral de Isabel se acercaba más,
su rostro distorsionado en una mueca de odio y dolor. Los amigos, sintiendo que el tiempo se les escapaba, decidieron que debían actuar. «Debemos romper el hechizo», exclamó Ana, la más valiente del grupo. «Clara, escucha nuestra voz. Vuelve a nosotros». Pero sus palabras parecían perderse en el aire, ahogadas por el clamor de las almas en pena que ahora rodeaban a Clara. De repente, una de las figuras espectrales se abalanzó sobre Javier, sus manos frías como el hielo se aferraron a su cuello. «No te vayas», gritó la sombra, su voz un susurro escalofriante que resonaba en su mente. Javier luchó, pero la figura lo arrastró hacia el suelo, donde la tierra parecía abrirse para devorarlo. «¡Ayuda!», gritó, mientras sus amigos intentaban liberarlo, pero el terror los mantenía paralizados. Ana, en un acto de desesperación, se arrodilló y comenzó a buscar en su mochila. Recordó que había traído una pequeña cruz de plata, un regalo de su abuela, que siempre le había dicho que protegía contra el mal. Con manos temblorosas, la sacó y la levantó hacia la figura de Isabel. «En el nombre de Dios, te ordeno que te alejes», gritó, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. La figura se detuvo, y un grito desgarrador llenó el aire. Las sombras se agitaron, como si estuvieran en agonía, y la figura de Isabel retrocedió, sus ojos rojos parpadeando con furia. «No puedes detenerme», aulló, mientras el viento aullaba a su alrededor, levantando hojas y tierra en un torbellino de caos. Clara, sintiendo la lucha a su alrededor, comenzó a despertar de su trance. Sus ojos se abrieron lentamente, y al ver la escena de horror que la rodeaba, un grito de terror escapó de sus labios. «¡Javier!», exclamó, al ver a su amigo atrapado en las garras de la sombra. «¡Ayúdame!». Con un esfuerzo sobrehumano, Clara se levantó, y en ese momento, la conexión con Isabel se rompió. La figura espectral gritó, y un rayo de luz pareció atravesar la oscuridad, iluminando el cementerio por un breve instante. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero no sin antes dejar una advertencia. «No olvides, Clara. La venganza siempre encuentra su camino». Los amigos, sintiendo que el tiempo se les acababa, se unieron en un círculo alrededor de Clara, levantando la cruz de plata hacia las sombras que aún acechaban. «¡No más!», gritaron al unísono, y la luz de la cruz brilló intensamente, como si estuviera absorbiendo la oscuridad que los rodeaba. Las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, pero no sin dejar un último eco de sus lamentos. «No olvides», resonó en el aire, mientras el cementerio temblaba y las tumbas se cerraban de golpe, como si el mismo suelo estuviera tratando de sellar lo que había sido desatado. Finalmente, con un último grito, la figura de Isabel se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo a las almas en pena que habían sido liberadas. El cementerio quedó en silencio, y la luna brilló con una luz tranquila, como si el horror hubiera sido ahora solo un mal recuerdo. Sin embargo, el alivio fue efímero. Clara, aún temblando, se dio cuenta de que algo había cambiado en ella. La conexión con Isabel había dejado una marca, una sombra en su alma que no podía ignorar. Los amigos, exhaustos y aterrados, se reunieron alrededor de Clara. «¿Estás bien?», preguntó Ana, su voz temblorosa. Clara asintió, pero en su interior, una inquietud crecía. «No sé, siento que algo me sigue», murmuró, mirando hacia la tumba rota, que ahora parecía más amenazante que nunca. Decidieron abandonar el cementerio, pero a medida que se alejaban, Clara sintió que una presencia la seguía. Era como si la sombra de Isabel hubiera quedado atrapada en su ser, alimentándose de su miedo y su culpa. «No puedo dejarlo así», dijo Clara de repente, deteniéndose en seco. «Debo volver». «¿Estás loca?», exclamó Javier, su rostro pálido. «No podemos volver allí. Es peligroso». Pero Clara, impulsada por una fuerza desconocida, comenzó a caminar de regreso hacia la tumba. Sus amigos la siguieron, inseguros pero incapaces de dejarla sola. Al llegar a la tumba, Clara se arrodilló y tocó la piedra rota nuevamente. «Isabel, si me escuchas, necesito entender», dijo, su voz temblando. «¿Por qué no estás en paz?». En ese momento, el aire se volvió frío, y la figura de Isabel apareció ante ella, más clara que antes, su rostro distorsionado por el dolor y la ira. «¿Por qué has venido, niña?», preguntó Isabel, su voz resonando como un eco en el viento. «¿Acaso crees que puedes deshacer lo que ha sido hecho?». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. «No quiero hacerte daño. Solo quiero saber por qué estás atrapada aquí». Isabel se acercó, y Clara pudo ver la tristeza en sus ojos rojos. «Fui traicionada por aquellos a quienes amaba. Mi vida fue un tormento, y en la muerte, no encontré la paz.
Mi alma está atada a este lugar, y ahora tú has despertado mi dolor. Clara sintió una punzada de compasión. No quiero que sufras. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Isabel sonrió, pero no era una sonrisa amable. Para liberarme, debes enfrentar lo que has despertado. Debes desenterrar la verdad que yace en este cementerio. Los amigos, observando la escena, comenzaron a sentir una creciente inquietud. Clara, no te dejes llevar, advirtió Ana, pero Clara estaba atrapada en la mirada de Isabel. ¿Qué verdad?, preguntó, su voz apenas un susurro. Las almas que han sido olvidadas, los secretos que han sido enterrados. Este lugar es un refugio para aquellos que han sido traicionados, y tú has abierto la puerta a su dolor. Debes desenterrar sus historias, o nunca encontraré la paz, respondió Isabel, su voz resonando con una mezcla de tristeza y desesperación. Clara sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. ¿Cómo puedo hacerlo?, preguntó, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de ella nuevamente. Isabel extendió su mano, y Clara sintió una conexión, como si la sombra de Isabel se entrelazara con su propia alma. Debes buscar las tumbas de aquellos que han sido olvidados. Sus historias están enterradas en la tierra, y solo al desenterrarlas podrás liberarme, dijo Isabel, su voz ahora un susurro. Pero ten cuidado, porque no todos los que yacen aquí están dispuestos a dejarse ir. Con esas palabras, Isabel se desvaneció, dejando a Clara y a sus amigos en un silencio inquietante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, su voz temblando. Clara, sintiendo que había sido elegida para una tarea que no comprendía del todo, respondió: debemos encontrar las otras tumbas. Debemos escuchar sus historias. Los amigos se miraron, y aunque el miedo los invadía, sabían que no podían dejar a Clara sola en esto. Así que, armados con linternas y una determinación renovada, comenzaron a explorar el cementerio una vez más. Cada paso que daban resonaba en la oscuridad, y el aire se sentía pesado, como si el lugar estuviera observándolos. Mientras caminaban, Clara sintió que algo la guiaba. Era como si las almas de los muertos la estuvieran llamando, susurros apenas audibles que flotaban en el aire. Sigue, parecía decir una voz en su mente. Desentierra nuestra verdad. Clara se detuvo frente a una lápida que había pasado por alto antes. Era pequeña y estaba cubierta de maleza, con el nombre María López grabado en la piedra desgastada. La fecha de su muerte era de 1923. ¿Qué sabes de ella?, preguntó Clara, sintiendo que la conexión con Isabel aún latía en su interior. Ana se acercó y limpió la maleza con sus manos. No recuerdo haber oído hablar de ella, dijo, frunciendo el ceño. Pero parece que ha estado aquí mucho tiempo. Clara se agachó y tocó la lápida. En ese instante, una visión la invadió. Se encontró en un pequeño pueblo, en una casa humilde. Una niña de cabello rizado y ojos brillantes estaba sentada en la mesa, dibujando con fervor. Clara sintió una oleada de alegría, pero pronto la escena cambió. La niña creció, y Clara vio cómo se convertía en una joven mujer, atrapada en un matrimonio infeliz, con un esposo que la maltrataba. La visión se oscureció, y Clara sintió el dolor de María. No merecía esto, murmuró, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. ¿Por qué no encontró la paz? La respuesta llegó como un susurro en su mente: no fui escuchada. Mi voz fue ahogada por el miedo y la vergüenza. Clara se levantó, con el corazón pesado. Debemos ayudarla, dijo, volviéndose hacia sus amigos. Debemos contar su historia. Ana asintió, y Javier, aunque aún temeroso, se unió a ellos. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó. Debemos encontrar a alguien que sepa de ella, sugirió Clara. Quizás haya alguien en el pueblo que recuerde su historia. Así que, con una nueva determinación, decidieron salir del cementerio y buscar respuestas en el pueblo. Al llegar al pueblo, la atmósfera era diferente. Las calles estaban desiertas, y las luces de las casas parpadeaban como si estuvieran luchando contra la oscuridad. Se acercaron a la única tienda de antigüedades, un lugar polvoriento y lleno de objetos olvidados. La dueña, una anciana de cabello canoso y ojos profundos, los miró con curiosidad. ¿Qué desean, jóvenes?, preguntó, su voz suave pero firme. Clara, sintiendo que la anciana podría tener respuestas, se acercó. Estamos buscando información sobre María López. ¿La conoció? La anciana frunció el ceño, y su mirada se volvió distante. María, sí, la conocí. Era una buena chica, pero su vida estuvo llena de sufrimiento. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué le pasó?,
preguntó, ansiosa por conocer la verdad. La anciana suspiró, y su voz se volvió un susurro. María fue maltratada por su esposo. Nadie la escuchó, y cuando finalmente encontró el valor para dejarlo, fue demasiado tarde. La encontraron en el río, y se decía que se había suicidado, pero yo sé que no fue así. Su espíritu está atrapado aquí, buscando justicia. Las palabras de la anciana resonaron en la mente de Clara. Debemos ayudarla a encontrar la paz, dijo, sintiendo que la conexión con Isabel se fortalecía. ¿Cómo podemos hacerlo? La anciana miró a Clara con una mezcla de tristeza y esperanza. Debes hacer una ceremonia. Debes honrar su memoria y contar su historia. Solo así podrá liberarse. Con la guía de la anciana, Clara y sus amigos comenzaron a planear la ceremonia. Reunieron flores, velas y objetos que representaban la vida de María. Al caer la noche, regresaron al cementerio, sintiendo que el aire se volvía más denso a medida que se acercaban a la tumba de María. Al llegar, Clara se arrodilló y comenzó a hablar. María, estamos aquí para honrarte. Tu historia no será olvidada. No merecías el dolor que sufriste. Encendió una vela y colocó flores sobre la lápida. Sus amigos la siguieron, cada uno compartiendo un recuerdo o un deseo para María. A medida que hablaban, el viento comenzó a soplar, y las sombras en el cementerio parecían moverse. Clara sintió que la energía del lugar cambiaba, como si las almas de los muertos estuvieran escuchando. María, eres recordada, dijo Ana, su voz temblando. Tu dolor no será en vano. Estamos aquí para que tu voz sea escuchada. Las palabras de Ana resonaron en el aire, y Clara sintió que una presencia comenzaba a rodearlos. Era como si el mismo cementerio estuviera respondiendo a su llamado, como si las almas en pena se unieran a su ceremonia. Mientras continuaban, Clara sintió que la conexión con Isabel se intensificaba. Isabel, si estás aquí, ayúdanos a liberar a María, pidió, su voz llena de determinación. En ese momento, una brisa helada recorrió el cementerio, y las velas comenzaron a parpadear, como si una fuerza invisible estuviera presente. De repente, el aire se volvió denso y pesado, y Clara sintió que algo se movía a su alrededor. Las sombras comenzaron a alargarse, y una figura etérea emergió de la oscuridad. Era Isabel, su rostro ahora más sereno, pero aún marcado por el sufrimiento. «Has hecho bien, Clara», dijo, su voz resonando como un eco en el viento. «Estás en el camino correcto». Clara sintió una oleada de esperanza. «Estamos aquí para ayudar a María. Queremos que su historia sea escuchada», dijo, mirando a Isabel a los ojos. «¿Puedes guiarnos?» Isabel asintió lentamente. «Debes continuar. Hay más almas que necesitan ser liberadas. Este lugar está lleno de dolor y sufrimiento, y solo al desenterrar sus historias podrás encontrar la paz». Con esas palabras, Isabel se desvaneció, pero Clara sintió que su presencia aún la rodeaba. «Debemos seguir», dijo, volviéndose hacia sus amigos. «Hay más tumbas que debemos visitar. Más historias que contar». Sin dudarlo, comenzaron a explorar el cementerio una vez más, sintiendo que la energía del lugar se intensificaba con cada paso. Se detuvieron frente a otra lápida, esta vez más grande y elaborada. El nombre grabado era Don Fernando Salazar, un hombre que había sido un prominente terrateniente en el pueblo. La fecha de su muerte era de 1950. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sabes de él?», preguntó a sus amigos. «Se decía que era un hombre cruel», respondió Javier, recordando las historias que había escuchado de niño. «Maltrataba a sus trabajadores y tenía fama de ser despiadado». Clara se agachó y tocó la lápida, y una nueva visión la invadió. Se encontró en una plantación, donde hombres y mujeres trabajaban bajo el sol abrasador. Don Fernando caminaba entre ellos, su rostro una máscara de desprecio. Clara sintió la opresión en el aire, el miedo palpable entre los trabajadores. «No hay descanso para los débiles», escuchó que decía don Fernando, mientras su risa resonaba como un eco de terror. La visión cambió, y Clara vio a un grupo de hombres conspirando en la oscuridad. «Debemos hacer algo», decía uno de ellos. «No podemos seguir viviendo así». Clara sintió que el miedo y la desesperación llenaban el aire, y en un instante, la escena se tornó violenta. Los hombres se levantaron contra don Fernando, y Clara vio cómo la ira y la venganza se desataban. De repente, la visión se oscureció, y Clara se encontró de nuevo en el cementerio, temblando. «Él no encontró la paz», murmuró, sintiendo el peso de la historia. «Su crueldad lo atrapó aquí». Sus amigos la miraron, y Ana preguntó,
¿Qué hacemos ahora? Debemos contar su historia también, respondió Clara, sintiendo que la conexión con Isabel la guiaba. Debemos liberar a don Fernando. Así que, con una nueva determinación, comenzaron a preparar otra ceremonia, esta vez para honrar la memoria de un hombre que había sido tanto víctima como verdugo. Reunieron flores y velas, y al caer la noche, regresaron a la tumba de don Fernando. Clara se arrodilló y comenzó a hablar. Don Fernando, estamos aquí para honrarte. Tu historia no será olvidada. Sabemos que tu vida estuvo marcada por la crueldad, pero también por el miedo. No merecías el sufrimiento que causaste, y queremos que encuentres la paz. Mientras hablaba, el viento comenzó a soplar, y las sombras en el cementerio parecían moverse nuevamente. Clara sintió que la energía del lugar cambiaba, y una figura etérea emergió de la oscuridad. Era don Fernando, su rostro distorsionado por la ira y el dolor. ¿Por qué han venido a perturbar mi descanso?, preguntó, su voz resonante como un trueno en la noche. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Hemos venido a honrarte, don Fernando. A escuchar tu historia y a liberarte de este lugar, dijo, su voz temblando pero decidida. La figura de don Fernando se acercó, y Clara pudo ver la desesperación en sus ojos. ¿Liberarme? ¿De qué? ¿De mi propia culpa? No hay paz para mí, porque he sido un monstruo, respondió, su voz llena de rencor. He sido olvidado, pero no por falta de deseo. La venganza de aquellos a quienes he maltratado me persigue, y ahora están aquí, en este lugar maldito. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, y Clara sintió que el aire se volvía más frío. ¿Qué quieres de mí?, preguntó don Fernando, su voz ahora un susurro. ¿Acaso crees que puedes cambiar lo que he hecho? Clara sintió que la presión aumentaba, como si las almas de aquellos que había lastimado estuvieran presentes, esperando justicia. Queremos que entiendas el dolor que causaste, dijo Clara, sintiendo que la conexión con Isabel se intensificaba. Queremos que reconozcas tu culpa y que encuentres la redención. En ese momento, las sombras comenzaron a tomar forma, manifestándose como figuras espectrales de los trabajadores que habían sufrido bajo su mando. Sus rostros estaban marcados por el sufrimiento, y sus ojos reflejaban una mezcla de ira y tristeza. «Míranos, don Fernando», gritaron al unísono, sus voces resonando como un eco en el viento. «Míranos y recuerda lo que hiciste. No hay perdón para ti». La figura de don Fernando retrocedió, su rostro pálido y lleno de terror. «No. No quiero verlos. No quiero recordar», aulló, mientras las sombras se acercaban, rodeándolo. Clara sintió que el miedo la invadía, pero sabía que debían continuar. «Don Fernando, debes enfrentar tu pasado. Solo así podrás liberarte», dijo, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Debes reconocer el dolor que causaste y pedir perdón». Las figuras espectrales comenzaron a acercarse más, y Clara sintió que la energía del lugar se intensificaba. «No hay perdón para un monstruo como yo», gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. «He sido un tirano, y ahora estoy atrapado en este lugar por toda la eternidad». Las sombras comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay paz para los que han causado tanto daño». Clara sintió que el aire se volvía más denso, y el miedo la envolvía como una niebla oscura. «Debes enfrentarlo, don Fernando», gritó, sintiendo que la conexión con Isabel la guiaba. «Debes reconocer tu culpa». En ese momento, las sombras se abalanzaron sobre él, y Clara vio cómo la figura de don Fernando se retorcía en agonía, atrapada entre el dolor de su pasado y la desesperación de su presente. «No puedo soportarlo», aulló, mientras las sombras lo rodeaban, sus gritos resonando en el aire. «No puedo enfrentar lo que he hecho». Clara sintió que el terror la invadía, pero sabía que debían continuar. «Debes hacerlo, don Fernando. Debes encontrar la redención». Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces resonando como un coro de lamentos. «No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto sufrimiento». Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor como un torbellino de dolor. «Basta», gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. «No puedo soportarlo más». En ese momento, Clara sintió que la energía del lugar alcanzaba su punto máximo. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando una figura oscura que se alzaba sobre ellos, su rostro distorsionado en una mueca de odio. «Has despertado a los que han sido olvidados», resonó la voz de la figura, llena de furia. «Ahora pagarás por tus crímenes».
Clara sintió que el terror la invadía, y las sombras comenzaron a acercarse, rodeándola. No hay escape para ti, don Fernando. Tu tiempo ha llegado. En ese instante, Clara sintió que la conexión con Isabel se intensificaba, y una oleada de energía la atravesó. No. No dejes que te consuma, gritó, sintiendo que la desesperación de don Fernando se apoderaba del ambiente. Debes luchar. Debes enfrentar tu pasado. Las sombras se retorcían, y Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si el mismo cementerio estuviera a punto de colapsar bajo el peso de las almas atrapadas. Don Fernando, atrapado entre el dolor de su pasado y la furia de aquellos a quienes había lastimado, comenzó a gritar. No puedo. No puedo enfrentar lo que he hecho. No hay perdón para mí. Las figuras espectrales se acercaron más, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. Míranos. Míranos y recuerda. No hay paz para los que han causado tanto daño. Clara sintió que el terror la invadía, pero sabía que debían continuar. Don Fernando, escucha. No estás solo. Estamos aquí para ayudarte a encontrar la paz. En ese momento, la figura de Isabel apareció nuevamente, su rostro ahora sereno y lleno de compasión. Clara, debes mostrarle el camino. Debes ayudarlo a recordar, pero también a perdonarse a sí mismo. Con esas palabras, Clara sintió que la energía del lugar cambiaba. Las sombras comenzaron a retroceder, y la figura de don Fernando se detuvo, su rostro lleno de confusión. ¿Perdonarme? ¿Es eso posible?, preguntó, su voz temblando. He causado tanto dolor, no sé si puedo vivir con ello. Todos cometemos errores, don Fernando, dijo Clara, sintiendo que la conexión con Isabel la guiaba. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Solo así podrás liberarte de este tormento. Las figuras espectrales comenzaron a murmurar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento, pero también de esperanza. No hay perdón para un monstruo como yo, gritó don Fernando, su voz resonando en el aire. He sido un tirano, y ahora estoy atrapado en este lugar por toda la eternidad. Las sombras comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. No hay paz para los que han causado tanto daño. Clara sintió que el aire se volvía más denso, y el miedo la envolvía como una niebla oscura. Debes enfrentarlo, don Fernando, gritó, sintiendo que la conexión con Isabel la guiaba. Debes reconocer tu culpa. En ese momento, las sombras se abalanzaron sobre él, y Clara vio cómo la figura de don Fernando se retorcía en agonía, atrapada entre el dolor de su pasado y la desesperación de su presente. No puedo soportarlo, aulló, mientras las sombras lo rodeaban, sus gritos resonando en el aire. No puedo enfrentar lo que he hecho. Clara sintió que el terror la invadía, pero sabía que debían continuar. Debes hacerlo, don Fernando. Debes encontrar la redención. Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces resonando como un coro de lamentos. No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto sufrimiento. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor como un torbellino de dolor. «¡Basta!», gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. «No puedo soportarlo más». En ese momento, Clara sintió que la energía del lugar alcanzaba su punto máximo. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando una figura oscura que se alzaba sobre ellos, su rostro distorsionado en una mueca de odio. «Has despertado a los que han sido olvidados», resonó la voz de la figura, llena de furia. «Ahora pagarás por tus crímenes». Clara sintió que el terror la invadía, y las sombras comenzaron a acercarse, rodeándola. «No hay escape para ti, don Fernando. Tu tiempo ha llegado». En ese instante, Clara sintió que la conexión con Isabel se intensificaba, y una oleada de energía la atravesó. «No. No dejes que te consuma», gritó, sintiendo que la desesperación de don Fernando se apoderaba del ambiente. «Debes luchar. Debes enfrentar tu pasado». Las sombras se retorcían, y Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si el mismo cementerio estuviera a punto de colapsar bajo el peso de las almas atrapadas. «No puedo. No puedo enfrentar lo que he hecho», aulló don Fernando, su figura temblando entre las sombras. Clara, sintiendo que el terror la invadía, se acercó un paso más. «Don Fernando, escúchame. No estás solo en esto. Todos hemos cometido errores, pero lo que importa es cómo elegimos enfrentarlos. Si no lo haces, estarás atrapado aquí para siempre». Las sombras comenzaron a murmurar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay perdón para ti.
No hay paz para los que han causado tanto daño, resonaron en el aire, como un eco de las almas que habían sido lastimadas. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las figuras espectrales se acercaban, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. «Míranos, don Fernando», gritaron al unísono, sus voces resonando como un coro de lamentos. «Míranos y recuerda lo que hiciste. No hay paz para los que han causado tanto daño». La figura de don Fernando retrocedió, su rostro pálido y lleno de terror. «No. No quiero verlos. No quiero recordar», aulló, mientras las sombras se acercaban, rodeándolo. Clara sintió que el miedo la invadía, pero sabía que debían continuar. «Don Fernando, debes enfrentar tu pasado. Solo así podrás liberarte», dijo, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Debes reconocer el dolor que causaste y pedir perdón». Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay perdón para un monstruo como yo», gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. «He sido un tirano, y ahora estoy atrapado en este lugar por toda la eternidad». Las sombras comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay paz para los que han causado tanto daño». Clara sintió que el aire se volvía más denso, y el miedo la envolvía como una niebla oscura. «Debes enfrentarlo, don Fernando», gritó, sintiendo que la conexión con Isabel la guiaba. «Debes reconocer tu culpa». En ese momento, las sombras se abalanzaron sobre él, y Clara vio cómo la figura de don Fernando se retorcía en agonía, atrapada entre el dolor de su pasado y la desesperación de su presente. «No puedo soportarlo», aulló, mientras las sombras lo rodeaban, sus gritos resonando en el aire. «No puedo enfrentar lo que he hecho». Clara sintió que el terror la invadía, pero sabía que debían continuar. «Debes hacerlo, don Fernando. Debes encontrar la redención». Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces resonando como un coro de lamentos. «No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto sufrimiento». Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor como un torbellino de dolor. «Basta», gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. «No puedo soportarlo más». En ese momento, Clara sintió que la energía del lugar alcanzaba su punto máximo. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando una figura oscura que se alzaba sobre ellos, su rostro distorsionado en una mueca de odio. «Has despertado a los que han sido olvidados», resonó la voz de la figura, llena de furia. «Ahora pagarás por tus crímenes». Clara sintió que el terror la invadía, y las sombras comenzaron a acercarse, rodeándola. «No hay escape para ti, don Fernando. Tu tiempo ha llegado». En ese instante, Clara sintió que la conexión con Isabel se intensificaba, y una oleada de energía la atravesó. «No. No dejes que te consuma», gritó, sintiendo que la desesperación de don Fernando se apoderaba del ambiente. «Debes luchar. Debes enfrentar tu pasado». Las sombras se retorcían, y Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si el mismo cementerio estuviera a punto de colapsar bajo el peso de las almas atrapadas. «No puedo. No puedo enfrentar lo que he hecho», aulló don Fernando, su figura temblando entre las sombras. Clara, sintiendo que el terror la invadía, se acercó un paso más. «Don Fernando, escúchame. No estás solo en esto. Todos hemos cometido errores, pero lo que importa es cómo elegimos enfrentarlos. Si no lo haces, estarás atrapado aquí para siempre». Las sombras comenzaron a murmurar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto daño», resonaron en el aire, como un eco de las almas que habían sido lastimadas. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las figuras espectrales se acercaban, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. «Míranos, don Fernando», gritaron al unísono, sus voces resonando como un coro de lamentos. «Míranos y recuerda lo que hiciste. No hay paz para los que han causado tanto daño». La figura de don Fernando retrocedió, su rostro pálido y lleno de terror. «No. No quiero verlos. No quiero recordar», aulló, mientras las sombras se acercaban, rodeándolo. Clara sintió que el miedo la invadía, pero sabía que debían continuar. «Don Fernando, debes enfrentar tu pasado. Solo así podrás liberarte», dijo, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Debes reconocer el dolor que causaste y pedir perdón». Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay perdón para un monstruo como yo», gritó don Fernando,
su voz llena de desesperación. He sido un tirano, y ahora estoy atrapado en este lugar por toda la eternidad. Las sombras comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. No hay paz para los que han causado tanto daño. Clara sintió que el aire se volvía más denso, y el miedo la envolvía como una niebla oscura. Debes enfrentarlo, don Fernando, gritó, sintiendo que la conexión con Isabel la guiaba. Debes reconocer tu culpa. En ese momento, las sombras se abalanzaron sobre él, y Clara vio cómo la figura de don Fernando se retorcía en agonía, atrapada entre el dolor de su pasado y la desesperación de su presente. No puedo soportarlo, aulló, mientras las sombras lo rodeaban, sus gritos resonando en el aire. No puedo enfrentar lo que he hecho. Clara sintió que el terror la invadía, pero sabía que debían continuar. Debes hacerlo, don Fernando. Debes encontrar la redención. Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces resonando como un coro de lamentos. No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto sufrimiento. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor como un torbellino de dolor. «¡Basta!», gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. «No puedo soportarlo más». En ese momento, Clara sintió que la energía del lugar alcanzaba su punto máximo. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando una figura oscura que se alzaba sobre ellos, su rostro distorsionado en una mueca de odio. «Has despertado a los que han sido olvidados», resonó la voz de la figura, llena de furia. «Ahora pagarás por tus crímenes». Clara sintió que el terror la invadía, y las sombras comenzaron a acercarse, rodeándola. «No hay escape para ti, don Fernando. Tu tiempo ha llegado». En ese instante, Clara sintió que la conexión con Isabel se intensificaba, y una oleada de energía la atravesó. «No. No dejes que te consuma», gritó, sintiendo que la desesperación de don Fernando se apoderaba del ambiente. «Debes luchar. Debes enfrentar tu pasado». Las sombras se retorcían, y Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si el mismo cementerio estuviera a punto de colapsar bajo el peso de las almas atrapadas. «No puedo. No puedo enfrentar lo que he hecho», aulló don Fernando, su figura temblando entre las sombras. Clara, sintiendo que el terror la invadía, se acercó un paso más. «Don Fernando, escúchame. No estás solo en esto. Todos hemos cometido errores, pero lo que importa es cómo elegimos enfrentarlos. Si no lo haces, estarás atrapado aquí para siempre». Las sombras comenzaron a murmurar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto daño», resonaron en el aire, como un eco de las almas que habían sido lastimadas. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las figuras espectrales se acercaban, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. «Míranos, don Fernando», gritaron al unísono, sus voces resonando como un coro de lamentos. «Míranos y recuerda lo que hiciste. No hay paz para los que han causado tanto daño». La figura de don Fernando retrocedió, su rostro pálido y lleno de terror. «No. No quiero verlos. No quiero recordar», aulló, mientras las sombras se acercaban, rodeándolo. Clara sintió que el miedo la invadía, pero sabía que debían continuar. «Don Fernando, debes enfrentar tu pasado. Solo así podrás liberarte», dijo, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Debes reconocer el dolor que causaste y pedir perdón». Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay perdón para un monstruo como yo», gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. «He sido un tirano, y ahora estoy atrapado en este lugar por toda la eternidad». Las sombras comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay paz para los que han causado tanto daño». Clara sintió que el aire se volvía más denso, y el miedo la envolvía como una niebla oscura. «Debes enfrentarlo, don Fernando», gritó, sintiendo que la conexión con Isabel la guiaba. «Debes reconocer tu culpa». En ese momento, las sombras se abalanzaron sobre él, y Clara vio cómo la figura de don Fernando se retorcía en agonía, atrapada entre el dolor de su pasado y la desesperación de su presente. «No puedo soportarlo», aulló, mientras las sombras lo rodeaban, sus gritos resonando en el aire. «No puedo enfrentar lo que he hecho». Clara sintió que el terror la invadía, pero sabía que debían continuar. «Debes hacerlo, don Fernando. Debes encontrar la redención». Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces resonando como un coro de lamentos. «No hay perdón para ti.
No hay paz para los que han causado tanto sufrimiento. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor como un torbellino de dolor. «¡Basta!», gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. «No puedo soportarlo más». En ese momento, Clara sintió que la energía del lugar alcanzaba su punto máximo. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando una figura oscura que se alzaba sobre ellos, su rostro distorsionado en una mueca de odio. «Has despertado a los que han sido olvidados», resonó la voz de la figura, llena de furia. «Ahora pagarás por tus crímenes». Clara sintió que el terror la invadía, y las sombras comenzaron a acercarse, rodeándola. «No hay escape para ti, don Fernando. Tu tiempo ha llegado». En ese instante, Clara sintió que la conexión con Isabel se intensificaba, y una oleada de energía la atravesó. «No. No dejes que te consuma», gritó, sintiendo que la desesperación de don Fernando se apoderaba del ambiente. «Debes luchar. Debes enfrentar tu pasado». Las sombras se retorcían, y Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si el mismo cementerio estuviera a punto de colapsar bajo el peso de las almas atrapadas. «No puedo. No puedo enfrentar lo que he hecho», aulló don Fernando, su figura temblando entre las sombras. Clara, sintiendo que el terror la invadía, se acercó un paso más. «Don Fernando, escúchame. No estás solo en esto. Todos hemos cometido errores, pero lo que importa es cómo elegimos enfrentarlos. Si no lo haces, estarás atrapado aquí para siempre». Las sombras comenzaron a murmurar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto daño», resonaron en el aire, como un eco de las almas que habían sido lastimadas. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las figuras espectrales se acercaban, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. «Míranos, don Fernando», gritaron al unísono, sus voces resonando como un coro de lamentos. «Míranos y recuerda lo que hiciste. No hay paz para los que han causado tanto daño». La figura de don Fernando retrocedió, su rostro pálido y lleno de terror. «No. No quiero verlos. No quiero recordar», aulló, mientras las sombras se acercaban, rodeándolo. Clara sintió que el miedo la invadía, pero sabía que debían continuar. «Don Fernando, debes enfrentar tu pasado. Solo así podrás liberarte», dijo, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Debes reconocer el dolor que causaste y pedir perdón». Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay perdón para un monstruo como yo», gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. «He sido un tirano, y ahora estoy atrapado en este lugar por toda la eternidad». Las sombras comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay paz para los que han causado tanto daño». Clara sintió que el aire se volvía más denso, y el miedo la envolvía como una niebla oscura. «Debes enfrentarlo, don Fernando», gritó, sintiendo que la conexión con Isabel la guiaba. «Debes reconocer tu culpa». En ese momento, las sombras se abalanzaron sobre él, y Clara vio cómo la figura de don Fernando se retorcía en agonía, atrapada entre el dolor de su pasado y la desesperación de su presente. «No puedo soportarlo», aulló, mientras las sombras lo rodeaban, sus gritos resonando en el aire. «No puedo enfrentar lo que he hecho». Clara sintió que el terror la invadía, pero sabía que debían continuar. «Debes hacerlo, don Fernando. Debes encontrar la redención». Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces resonando como un coro de lamentos. «No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto sufrimiento». Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor como un torbellino de dolor. «Basta», gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. «No puedo soportarlo más». En ese momento, Clara sintió que la energía del lugar alcanzaba su punto máximo. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando una figura oscura que se alzaba sobre ellos, su rostro distorsionado en una mueca de odio. «Has despertado a los que han sido olvidados», resonó la voz de la figura, llena de furia. «Ahora pagarás por tus crímenes». Clara sintió que el terror la invadía, y las sombras comenzaron a acercarse, rodeándola. «No hay escape para ti, don Fernando. Tu tiempo ha llegado». En ese instante, Clara sintió que la conexión con Isabel se intensificaba, y una oleada de energía la atravesó. «No. No dejes que te consuma», gritó, sintiendo que la desesperación de don Fernando se apoderaba del ambiente. «Debes luchar.
Debes enfrentar tu pasado. Las sombras se retorcían, y Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si el mismo cementerio estuviera a punto de colapsar bajo el peso de las almas atrapadas. No puedo. No puedo enfrentar lo que he hecho, aulló don Fernando, su figura temblando entre las sombras. Clara, sintiendo que el terror la invadía, se acercó un paso más. Don Fernando, escúchame. No estás solo en esto. Todos hemos cometido errores, pero lo que importa es cómo elegimos enfrentarlos. Si no lo haces, estarás atrapado aquí para siempre. Las sombras comenzaron a murmurar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto daño, resonaron en el aire, como un eco de las almas que habían sido lastimadas. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las figuras espectrales se acercaban, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. Míranos, don Fernando, gritaron al unísono, sus voces resonando como un coro de lamentos. Míranos y recuerda lo que hiciste. No hay paz para los que han causado tanto daño. La figura de don Fernando retrocedió, su rostro pálido y lleno de terror. No. No quiero verlos. No quiero recordar, aulló, mientras las sombras se acercaban, rodeándolo. Clara sintió que el miedo la invadía, pero sabía que debían continuar. Don Fernando, debes enfrentar tu pasado. Solo así podrás liberarte, dijo, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Debes reconocer el dolor que causaste y pedir perdón. Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. No hay perdón para un monstruo como yo, gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. He sido un tirano, y ahora estoy atrapado en este lugar por toda la eternidad. Las sombras comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. No hay paz para los que han causado tanto daño. Clara sintió que el aire se volvía más denso, y el miedo la envolvía como una niebla oscura. Debes enfrentarlo, don Fernando, gritó, sintiendo que la conexión con Isabel la guiaba. Debes reconocer tu culpa. En ese momento, las sombras se abalanzaron sobre él, y Clara vio cómo la figura de don Fernando se retorcía en agonía, atrapada entre el dolor de su pasado y la desesperación de su presente. No puedo soportarlo, aulló, mientras las sombras lo rodeaban, sus gritos resonando en el aire. No puedo enfrentar lo que he hecho. Clara sintió que el terror la invadía, pero sabía que debían continuar. Debes hacerlo, don Fernando. Debes encontrar la redención. Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces resonando como un coro de lamentos. No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto sufrimiento. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor como un torbellino de dolor. «Basta», gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. «No puedo soportarlo más». En ese momento, Clara sintió que la energía del lugar alcanzaba su punto máximo. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando una figura oscura que se alzaba sobre ellos, su rostro distorsionado en una mueca de odio. «Has despertado a los que han sido olvidados», resonó la voz de la figura, llena de furia. «Ahora pagarás por tus crímenes». Clara sintió que el terror la invadía, y las sombras comenzaron a acercarse, rodeándola. «No hay escape para ti, don Fernando. Tu tiempo ha llegado». En ese instante, Clara sintió que la conexión con Isabel se intensificaba, y una oleada de energía la atravesó. «No. No dejes que te consuma», gritó, sintiendo que la desesperación de don Fernando se apoderaba del ambiente. «Debes luchar. Debes enfrentar tu pasado». Las sombras se retorcían, y Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si el mismo cementerio estuviera a punto de colapsar bajo el peso de las almas atrapadas. «No puedo. No puedo enfrentar lo que he hecho», aulló don Fernando, su figura temblando entre las sombras. Clara, sintiendo que el terror la invadía, se acercó un paso más. «Don Fernando, escúchame. No estás solo en esto. Todos hemos cometido errores, pero lo que importa es cómo elegimos enfrentarlos. Si no lo haces, estarás atrapado aquí para siempre». Las sombras comenzaron a murmurar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto daño», resonaron en el aire, como un eco de las almas que habían sido lastimadas. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las figuras espectrales se acercaban, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. «Míranos, don Fernando», gritaron al unísono, sus voces resonando como un coro de lamentos.
Míranos y recuerda lo que hiciste. No hay paz para los que han causado tanto daño. La figura de don Fernando retrocedió, su rostro pálido y lleno de terror. No. No quiero verlos. No quiero recordar, aulló, mientras las sombras se acercaban, rodeándolo. Clara, sintiendo que el tiempo se agotaba, dio un paso adelante. Don Fernando, escúchame. No puedes seguir huyendo. La única forma de liberarte es enfrentando tu pasado. Tienes que reconocer el dolor que causaste y pedir perdón, no solo a ellos, sino también a ti mismo. Las sombras comenzaron a murmurar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto daño, resonaron en el aire, como un eco de las almas que habían sido lastimadas. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las figuras espectrales se acercaban, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. Míranos, don Fernando, gritaron al unísono, sus voces resonando como un coro de lamentos. Míranos y recuerda lo que hiciste. No hay paz para los que han causado tanto daño. La figura de don Fernando retrocedió, su rostro lleno de terror. No. No quiero verlos. No quiero recordar, aulló, mientras las sombras se acercaban, rodeándolo. Clara sintió que el miedo la invadía, pero sabía que debían continuar. Don Fernando, debes enfrentar tu pasado. Solo así podrás liberarte, dijo, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Debes reconocer el dolor que causaste y pedir perdón. Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. No hay perdón para un monstruo como yo, gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. He sido un tirano, y ahora estoy atrapado en este lugar por toda la eternidad. Las sombras comenzaron a gritar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. No hay paz para los que han causado tanto daño. Clara sintió que el aire se volvía más denso, y el miedo la envolvía como una niebla oscura. Debes enfrentarlo, don Fernando, gritó, sintiendo que la conexión con Isabel la guiaba. Debes reconocer tu culpa. En ese momento, las sombras se abalanzaron sobre él, y Clara vio cómo la figura de don Fernando se retorcía en agonía, atrapada entre el dolor de su pasado y la desesperación de su presente. No puedo soportarlo, aulló, mientras las sombras lo rodeaban, sus gritos resonando en el aire. No puedo enfrentar lo que he hecho. Clara sintió que el terror la invadía, pero sabía que debían continuar. Debes hacerlo, don Fernando. Debes encontrar la redención. Las figuras espectrales comenzaron a gritar, sus voces resonando como un coro de lamentos. No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto sufrimiento. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor como un torbellino de dolor. «Basta», gritó don Fernando, su voz llena de desesperación. «No puedo soportarlo más». En ese momento, Clara sintió que la energía del lugar alcanzaba su punto máximo. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando una figura oscura que se alzaba sobre ellos, su rostro distorsionado en una mueca de odio. «Has despertado a los que han sido olvidados», resonó la voz de la figura, llena de furia. «Ahora pagarás por tus crímenes». Clara sintió que el terror la invadía, y las sombras comenzaron a acercarse, rodeándola. «No hay escape para ti, don Fernando. Tu tiempo ha llegado». En ese instante, Clara sintió que la conexión con Isabel se intensificaba, y una oleada de energía la atravesó. «No. No dejes que te consuma», gritó, sintiendo que la desesperación de don Fernando se apoderaba del ambiente. «Debes luchar. Debes enfrentar tu pasado». Las sombras se retorcían, y Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si el mismo cementerio estuviera a punto de colapsar bajo el peso de las almas atrapadas. «No puedo. No puedo enfrentar lo que he hecho», aulló don Fernando, su figura temblando entre las sombras. Clara, sintiendo que el terror la invadía, se acercó un paso más. «Don Fernando, escúchame. No estás solo en esto. Todos hemos cometido errores, pero lo que importa es cómo elegimos enfrentarlos. Si no lo haces, estarás atrapado aquí para siempre». Las sombras comenzaron a murmurar, sus voces llenas de dolor y sufrimiento. «No hay perdón para ti. No hay paz para los que han causado tanto daño», resonaron en el aire, como un eco de las almas que habían sido lastimadas. Clara sintió que el aire se volvía más frío, y las figuras espectrales se acercaban, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. «Míranos, don Fernando», gritaron al unísono, sus voces resonando como un coro de lamentos.
Míranos y recuerda lo que hiciste. No hay paz para los que han causado tanto daño. La figura de don Fernando retrocedió, su rostro lleno de terror. No. No quiero verlos. No quiero recordar, aulló, mientras las sombras se acercaban, rodeándolo. Clara, sintiendo que el tiempo se agotaba, dio un paso adelante. Don Fernando, debes enfrentarlo. Tienes que recordar lo que hiciste, no solo para ellos, sino también para ti mismo. Solo así podrás liberarte de este tormento. Las sombras comenzaron a agitarse, y Clara sintió que la energía del lugar se intensificaba. No hay perdón para mí, gritó don Fernando, su voz resonando con desesperación. He causado demasiado dolor. No puedo vivir con ello. Las figuras espectrales comenzaron a acercarse, sus ojos llenos de rencor y tristeza. Míralos, don Fernando, exclamó Clara, señalando a las almas que lo rodeaban. Ellos son el reflejo de tu pasado, pero también son la clave para tu redención. Debes reconocer tu culpa y pedir perdón. Solo así podrás liberarte de este lugar y encontrar la paz. Don Fernando, temblando, miró a las figuras espectrales. Lo siento mucho, murmuró, su voz quebrada. No sabía lo que hacía. No entendía el dolor que causaba. Las sombras se detuvieron, y Clara sintió que la atmósfera cambiaba. No hay paz para mí, gritó don Fernando, pero su voz sonaba más débil. Sí la hay, respondió Clara con firmeza. Tienes que creerlo. Debes enfrentarte a tu pasado y aceptar lo que hiciste. Solo así podrás liberarte. Las figuras espectrales comenzaron a murmurar entre sí, y Clara sintió que la energía del lugar se transformaba, como si las almas estuvieran escuchando. Perdóname, gritó don Fernando, su voz resonando en el aire. Perdóname por el dolor que causé. No sabía lo que hacía. No quería hacerles daño. Las sombras comenzaron a retroceder, y Clara sintió que la presión en el aire se aliviaba. Perdóname, repitió, su voz llena de desesperación. Las figuras espectrales se acercaron lentamente, y Clara vio que sus rostros comenzaban a suavizarse. Te escuchamos, don Fernando, dijo una de las almas, su voz llena de tristeza. Pero debes entender que el perdón no es solo una palabra. Debes sentirlo en tu corazón. Lo siento, murmuró don Fernando, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento de verdad. He sido un monstruo, y no hay excusa para lo que hice. Pero quiero cambiar. Quiero encontrar la paz. Las sombras comenzaron a disolverse, y Clara sintió que la atmósfera se volvía más ligera. Sí, don Fernando. Eso es, exclamó Clara, sintiendo que la conexión con Isabel se fortalecía. Acepta tu culpa y busca el perdón. Solo así podrás liberarte. Las figuras espectrales comenzaron a sonreír, y Clara sintió que la energía del lugar se transformaba en algo más cálido. Te perdonamos, dijeron las almas al unísono, sus voces resonando con una mezcla de tristeza y esperanza. Pero debes recordar siempre el dolor que causaste. Solo así podrás vivir en paz. Don Fernando, con lágrimas en los ojos, asintió. Lo prometo. Nunca olvidaré. En ese momento, las sombras comenzaron a desvanecerse, y la figura de don Fernando se iluminó con una luz suave. Gracias, murmuró, mientras su forma se desvanecía lentamente. Gracias por ayudarme a encontrar la paz. Con esas palabras, la figura de don Fernando se desvaneció en un destello de luz, y Clara sintió que una oleada de alivio la envolvía. Las sombras que antes habían sido tan amenazantes ahora se desvanecían, dejando atrás un silencio reconfortante en el cementerio. Clara se volvió hacia sus amigos, quienes la miraban con asombro y alivio. ¿Lo logramos?, preguntó Ana, su voz temblando de emoción. Está libre. Clara asintió, sintiendo que la conexión con Isabel y las almas liberadas aún latía en su interior. Sí, lo hicimos. Don Fernando ha encontrado la paz. Mientras el viento soplaba suavemente, Clara sintió que el ambiente del cementerio había cambiado. Las sombras que antes parecían acecharlas ahora se habían disipado, y la luna brillaba con una luz más cálida. Pero hay más, dijo Clara, recordando las palabras de Isabel. Hay más almas que necesitan ser escuchadas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, su voz llena de determinación. Debemos seguir buscando. Clara miró a su alrededor, sintiendo que el cementerio aún guardaba secretos. Sí, debemos continuar. Hay más historias que contar, más almas que liberar. Así, armados con la nueva esperanza y el coraje que habían encontrado,
Clara y sus amigos comenzaron a explorar el cementerio una vez más. Se detuvieron frente a otra lápida, esta vez más pequeña, con el nombre Lucía Martínez grabado en la piedra. La fecha de su muerte era de 1945. Clara se agachó y tocó la lápida, sintiendo una conexión inmediata. En ese instante, una visión la invadió. Se encontró en un hogar humilde, donde una joven mujer lloraba en silencio, rodeada de cartas y recuerdos. Clara sintió su tristeza, su desesperación por un amor perdido y una vida truncada. «Lucía, estamos aquí para ti», murmuró Clara, sintiendo que la energía del lugar se intensificaba. «Queremos escuchar tu historia». Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, y Clara sintió que las almas de aquellos que habían sido olvidados se unían a su llamado. Mientras Clara y sus amigos se preparaban para ayudar a Lucía, el cementerio se llenó de un nuevo aire de esperanza. Las almas que habían estado atrapadas en el dolor y el sufrimiento comenzaban a encontrar su camino hacia la luz, y Clara sabía que su misión apenas comenzaba. Con cada historia que desenterraban, con cada alma que liberaban, el cementerio se transformaba en un lugar de sanación. Clara y sus amigos se convirtieron en los guardianes de esas historias, asegurándose de que nunca fueran olvidadas. Y así, en la penumbra de la noche, el cementerio dejó de ser un lugar de terror y se convirtió en un refugio para las almas en pena, un lugar donde el dolor se transformaba en redención. Mientras el viento susurraba entre las lápidas, Clara sintió que su propia alma también se liberaba. Había enfrentado sus miedos, había ayudado a otros a encontrar la paz, y en el proceso, había descubierto su propia fuerza. Con cada paso que daban, sabían que estaban haciendo del mundo un lugar mejor, un lugar donde las historias de aquellos que habían sido olvidados finalmente serían escuchadas. Y así, bajo la luz de la luna, Clara y sus amigos continuaron su viaje, dispuestos a desenterrar más verdades y a liberar más almas, sabiendo que el verdadero terror no era el cementerio en sí, sino el olvido. Con cada historia que contaban, con cada alma que liberaban, el cementerio se convertía en un lugar de luz, donde el amor y la memoria prevalecían sobre el miedo y la oscuridad. Fin.